Dios. Ese anticristo se va a proclamar Dios. Si regresamos, ¿verdad?, a la figura que Daniel vio con la cabeza de oro, y estamos viendo el final de la figura, que es el barro con el metal, que es bien frágil. Sabemos que el Imperio Romano destrozó a Jerusalén. Y es bueno que nosotros sepamos lo que va a haber, porque nos da una mejor idea de el anticristo y cómo viene, ¿no? Lo feroz que viene. A la segunda mitad de esta semana ocurre esa abominación desoladora y el anticristo viene y profana el templo. Y el anticristo está tratando de unir a los judíos con los gentiles. Sabemos que los gentiles, que son los que no creen en el Dios de Israel, van a hollar la ciudad de Santa. Y lo van a hacer por esas 42 meses. Ahí donde va a estar toda esta situación de abominación desoladora y el ataque del anticristo. Vamos a comenzar leyendo esa parte donde está la séptima trompeta, que es el Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y definitivamente lo que estamos leyendo aquí es algo de gran gozo. Hemos pasado a través de todo este proceso de juicios, de trompetas y todas las situaciones que están ocurriendo, y finalmente este sonido de esta trompeta está llevándonos a esa etapa final, donde hay un gran gozo en el cielo con el sonido de esa trompeta. Y les pregunto, ¿fue igual con las demás trompetas? Como parte de un paréntesis todavía. Básicamente aquí está anticipando la celebración final cuando realmente Jesús es el reino, ¿verdad? O sea, exacto, que ellos ya tenían ya certeza de que ya están celebrando con anticipación lo que va a suceder. Exacto, y esa es la razón del gran júbilo, pero antes las trompetas que predecieron a esta eran más fatalísticas. Eran extremadamente fatales, una cosa que no recuerdo todavía. Tengo en mi mente grabado esos helicópteros que parecían, ¿verdad?, como langostas, y todos los eventos. Así que sí hay fatalidad en el proceso, pero esta sí nos está mostrando júbilo. Así que, ¿verdad?, es un júbilo para proceder, ¿verdad?, a lo que son los highs. ¿Y qué nos anuncia la trompeta? Nos está diciendo, como hacemos en la entrada de la corte y Miguel toca trompeta, ¿no? Tan, taratán, taratatatatán. Una fanfarria. Exacto. Dios viene a reinar, obviamente, y Satanás va a ser destrozado, derrotado. Así que Satanás hasta aquí llega, está al final de sus momentos, estamos ya en el punto, yo diría, culminante, pudiéramos decir. Ya le queda poco tiempo a Satanás. Ya queda bien poco tiempo, y yo sé que ahora viene con todo y ya mismito vamos a ver, ¿verdad?, sus estrategias, porque es importante que las sepamos, porque pues si nosotros sabemos lo que él trae para tratar de destruir, pues no, podemos preparar a los que se quedan y a los que van a estar aquí, porque pues nosotros no vamos a estar, pero los que estén y pudieran perder su salvación, ¿verdad?, si no han sido salvos, no, obviamente, no tendrían salvación. Satanás busca, ¿verdad?, la rebelión de sus seguidores, y es lo que va a utilizar él como herramienta principal. ¿Creen ustedes que en ese momento, mientras están ocurriendo todos estos acontecimientos trágicos en la tierra, los cristianos, evidentemente, pues ya el rato la iglesia se fue, pero la iglesia sabe que no todos se van? ¿Creen ustedes que aún sabiendo que no todos se van, la iglesia prepara a los que se quedan para la labor que tienen que hacer? Porque no es un asunto como que, bueno, se va el rato y los que quedan tienen que ver qué hacen. No,
los que se quedan saben cuál es su responsabilidad. ¿Creen que eso es posible o es una cosa que viene con el devenir de los acontecimientos? Sí, hay teorías con respecto a eso, hay distintas posiciones teológicas. Una posición que yo lo compartí el otro día es con respecto a los que hayan rechazado la salvación antes del rapto. O sea, la posición que plantean estos teólogos es que los que hayan escuchado, hayan sido expuestos al Evangelio y no hayan dado, o sea, aceptado el sacrificio de Cristo, aceptado la salvación, la posición de ellos es de que es como plantear que se les va a nublar el entendimiento, que las cosas no las van a ver así del nivel espiritual como nosotros la estamos viendo, que va a ser las profecías cumpliéndose, sino que su posición con respecto a esto es rechazo. O sea, en otras palabras, pues, y es una corriente de pensamiento, hay otras que plantean otras cosas distintas, pero me está interesante que ellos plantean que los que no se salven antes de la segunda venida de Cristo, antes del rapto, pues que no van a tener esa oportunidad, no porque el Señor no los acepte, sino que van a tener el entendimiento nublado y no van a poder ver esa oportunidad. Fíjate que muchas de estas cosas nosotros vimos los sellos, estamos viendo ahora las trompetas, vamos a ver las copas, muchas de estas cosas, o sea, se visualizan como eventos sobrepuestos, muchos de ellos. O sea, no es que terminaron los sellos y ahora empezaron las trompetas, ¿no? Todo esto vemos que está hablando de cosas que son como complementos, una de cosas de la otra. O sea, esto hace una tribulación como nunca la ha habido en la historia de la tierra. Y entonces, pues, están viendo eso como o sea, un punto de inflexión ahí donde básicamente es el momento de trabajar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, fíjate que hay una profecías que tienen que cumplirse y que no se han cumplido. Una de las profecías es que el pueblo pues va a ser el pueblo del Señor, que van a ser salvos, y todo ese tipo de cosas no va de acuerdo con el rechazo que hoy en día tiene el pueblo de Israel, el pueblo judío, hacia el sacrificio de Cristo. Y este es como el momento de cuadrar eso para dar la oportunidad que el pueblo de Israel también entonces pueda venir a ser salvo y a aceptar la salvación de Cristo. Los que no aceptaron a Jesús antes del rapto, pues, y se quedan, pues no van a tener la herramienta que tenemos nosotros ahora del Espíritu Santo, que nos guía, nos hace sentir que somos pecadores, ¿verdad? Entonces van a estar en un mundo más confuso y no van a tener la ayuda directa del Espíritu Santo. Entonces por eso va a ser más difícil para ellos realmente entender y aceptar la salvación. Porque en una de las ocasiones, y recuerdo bien, en una de las trompetas se mandó, creo que un ángel a la tierra que cayó como fuego en señal. La interpretación de eso era que evidentemente el trabajo de la gente iba a ser mucho más difícil y Dios lo sabía. Por consiguiente, les iba a llevar esa ayuda celestial que necesitaban para hacer ese trabajo que iba a ser titánico. En la carne no se puede evangelizar, no se puede evangelizar en la carne, y por consiguiente cuando este ángel fue enviado y cayó como, no me acuerdo ahorita en cuál de las trompetas fue, creo que, no sé si fue la primera o la segunda, que fue enviado y está justo con cuando te hace eco mucho con los 144,000 y todo esto. Entonces la tarea de esta gente va a ser muy difícil y en eso coincido contigo tremendamente, pero si el Señor sabe que necesitan una ayuda adicional y se la, porque en la carne no se puede evangelizar, no se puede en la carne hablar de Cristo, pero entonces sí van a tener que citar una ayuda adicional. Por eso es mi pregunta. Dios va a ayudar a esta gente con los 2 testigos que envió. Los Claro. 2 testigos es una de las funciones principales, ¿verdad? De predicar el evangelio a todos esos que se han quedado y a los que nunca han aceptado. Acuérdate que no estamos hablando de las personas que se quedaron, punto, no. Estamos hablando haciendo la separación entre los que rechazaron ya, que no aceptaron la salvación. Hay otra gente que no ha escuchado sobre el mensaje de Cristo. Exacto. O sea, Claro. en términos
de los testigos, una de las teorías de las posiciones es que estos dos testigos son básicamente los que van a estar trabajando con la evangelización de esos 144,000 que vimos en un principio, que de primera intención pues sí, los tenemos y fueron sellados, pero cómo esas personas vienen al conocimiento de Cristo, pues una de las teorías es esa, o sea, de las posiciones que esos dos testigos van a trabajar con los 144,000 y por eso es que llega un momento donde su trabajo ha terminado. Tienes el clamor de los que están, los mártires que están debajo del trono y le dice, no, hasta que no, el Señor le dice, hasta que no se cumpla el trabajo, pues no voy a tomar venganza de lo que ha sucedido, número uno. En otra parte te menciona también que dice que estos dos testigos van a estar llevando el mensaje hasta que cumplan. Una vez que cumplieron con su trabajo, entonces fueron muertos. Mientras tanto, ellos eran intocables, no los podían matar, pero una vez que ellos cumplieron con su misión, y ahí es que entonces algunos teorizan que su misión puede haber sido la evangelización de los 144,000. De ahí en entonces los 144,000 siguen entonces ya exponencialmente llevando el mensaje, evangelizando y trabajando en el resto de la gran tribulación. Vamos a ver en el próximo capítulo que realmente el énfasis ahora es el pueblo de Israel. La meta de Dios ahora es salvar a ese pueblo de Israel, a su pueblo. Claro. O sea que en cierta manera pues los gentiles están como en un segundo lugar en este momento. Porque perdieron la oportunidad antes, o sea, de la época de gracia. Está fuerte eso. Pero es que ahí es donde está mi pregunta, que yo creo que no hemos contestado. La iglesia sabe el photo finish. La iglesia sabe lo que va a pasar. Y evidentemente hay otro montón de gente que no sabe lo que va a pasar. Entonces, la iglesia sabe lo que va a pasar. Y entonces sabe que no todos se van a ir. Entonces, lo más lógico, y yo no sé, o sea, lo más lógico es preparar a todos para lo que viene, porque tú no sabes quién va a subir y quién se queda. Por eso, pero quizá muchos de los que se quedan es porque nunca entendieron. Los que entendieron, pues, se fueron al rapto, lo más seguro. Pero es que, me apunte tú, si me pasa a mí, por ejemplo, si a mí, yo digo, ay, todo el tiempo, ay, Benjamín, ay, le da vida, y de repente se fue todo el mundo y yo me quedo. Sé lo que va a pasar y yo sé lo que viene para abajo, entonces, ¿qué me toca? Pues yo me voy a poner a hacer lo que me toca porque yo al infierno no me quiero ir. Exacto. Entonces, pues ya tenías una base, un conocimiento previo. Que tú mismo te contestaste. Y entonces bueno, pero tú vas a querer que otros también puedan alcanzar la salvación igual que a ti mismo. Sí, pero creo que la iglesia, no sé, me parece que la labor de la iglesia es organizarse con respecto a los últimos tiempos también. Hablar del apocalipsis y esas cosas es una cosa bien pertinente. Y creo, y me parece, no sé ustedes, que eso es un asunto como que se ha dejado como en segundo plano. No se habla de eso, ¿no? Y mucho menos se evangeliza tampoco. No se evangeliza, pero tampoco se habla de los últimos tiempos. Y entonces mantienen a la gente en el carrusel dando vueltas, y no van para ningún lado. Por eso yo creo que muchos de los que se quedan pues nunca se enteraron, no supieron realmente. Yo concurro con el hecho de que sí, no se estudia el Apocalipsis. Las iglesias no se estudia el Apocalipsis quizás por lo profundo del tema, quizás porque no es tan fácil hacer estudios bíblicos donde la congregación completa esté, porque el entendimiento, ¿verdad? Y el profundizar, como nosotros mismos hemos estado haciendo, una vez la persona acepta a Cristo como su Salvador, cambia y es una criatura nueva y va estudiando, sabe las cosas que van a pasar, pero que no sea un evangelio de miedo, porque empezamos, mira, esto es lo que va a pasar, si no haces esto te quedas, y entonces podemos caer en un evangelio donde la persona lo acepte por temor y no por convicción al Dios que nosotros realmente servimos por amor. Él nos salvó porque reconocemos que Él dio su sangre por salvación de nuestros pecados. Y los que lo vemos así, lo hemos entendido. No tenemos nada más que buscar, porque es que ya entendimos que si aceptamos ese sacrificio, tenemos que obrar conforme a lo que el Señor espera de nosotros.
Pero aquellos que no lo han reconocido, aquellos que no lo han entendido, por lo menos, por más que tú se lo expliques, lo van a estar viendo como un mensaje de miedo. Yo concuerdo contigo y quiero también añadir, tampoco hay personas que son dadas a hablar y a explicar lo del Apocalipsis. O sea que no es cualquier persona que puede hablar, enseñarle a la congregación, y aunque le enseñen a la congregación, muchos lo reciben. Otros se quedan como dudosos y otros no creen, pero hay que seguir estudiando la palabra. Todos han dicho, ¿verdad? Un granito de arena. No sé si, Benjamín, te sientes satisfecho con las contestaciones. Sí, estaba buscando, pero no lo puedo encontrar. Hay una parte bíblica donde Dios le da el entendimiento al ser humano. O sea, el entendimiento se puede nublar. Entonces yo me cego a entender lo correcto. Y yo creo que hay personas que cuando las cosas le van mal, se van a cegar y van a dejar de perseguir, ¿verdad? Lo correcto. No podemos intimidar a la gente ni decirle, mira, el mundo se está acabando, yo leí las trompetas, aquí están, ahora ¿cómo es que tú no vas a creerlo? Sí, yo creo que no podemos ir con la gente así, porque Dios no fue la intención, incluso hay cosas que como que Él no las reveló, ¿no? En ese capítulo 10 de Apocalipsis, cuando está haciéndole, ¿verdad? Que ve las profecías, hay cosas que el libro se lo come, pero no, el ángel le dice que no las puede revelar. Yo creo que hay ¿verdad? Temas dentro de la iglesia que sí deben de tocarse, sí deben pero dejarlo a opción de que la persona pueda ir y asistir y entender y conocer. No obligarlos, obviamente, pero mira, tú lo ofreces y va a haber aquel que le da el comezón de oír y de entender. Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer con la iglesia, ¿no? Para llegar a que conozcan y sigan escudriñando. Porque yo miro mi vida y yo digo, wow, los 20, los 30 años. O sea, yo estuve en una escuela que era cristiana y aprendí muchísimas cosas en la escuela. Muchísimas, que crearon una base fundamental. Pero los 20 y los 30 años, los 40, fueron etapas bien difíciles porque uno está criando hijos, porque los tiempos, ¿verdad? Se hacen más difíciles. Entonces, dejas de tomar el tiempo para estudiar la palabra del Señor. Y ahora que nosotros lo podemos hacer, y yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de que lo podamos hacer nosotros en grupo, abre algo diferente y la madurez, yo creo que nos ayuda a entender muchas otras cosas. Cuando la iglesia se haya ido, ¿verdad? Los que se quedan son los dudosos, los temerosos, los que nunca creyeron. Los tibios. Y a lo mejor van a seguir igual, sabrá Dios. Seguirán igual con la duda, con el temor, y se les va a hacer más difícil poder, ¿verdad?, creerle en un Dios en ese momento, porque ya si se quedaron, por alguna razón fue. Pienso que será más difícil entonces buscar del Señor. Yo he visto ya iglesias que ya dejaron de ser iglesias y las han vendido y ahora son pubs ¿verdad? O sitios de diversiones o museos, etcétera. Y tú le ves la fachada y dices, esto era una iglesia, obviamente, ¿verdad? Pero dejó de ser iglesia. Y yo creo que va a llegar el punto, ¿verdad? Donde el ser humano cuestiona tanto las cosas que vamos a seguir reduciendo. Entonces el ataque es directo hacia la iglesia. Se cuestiona los principios de la gente de la iglesia, el por qué. Se cuestiona científicamente, no, pero si la ciencia me dice esto, o sea, hay tantos cuestionamientos. Dios, ¿verdad?, nos va a llevar allá arriba, pero esos cuestionamientos y esas preguntas van a seguir. Fíjate, ahora que te estás mencionando este panorama de las iglesias cerradas y eso, me vino a la mente algo que había escuchado también, y es que no podemos perder de perspectiva que durante la tribulación va a haber culto, va a haber adoración. ¿Por qué? Porque vamos a verlo ahorita en lo que creo que fue en los avances que dio Rupi, que el anticristo va a querer, número uno, que lo nombren a él como Dios, que lo reconozcan como Dios. O sea, va a haber adoración y van a haber cultos, pero cultos falsos, cultos vanos o de idolatría. O sea, que
que va, o sea, la religión va a seguir. Lo que sí, ya no está la iglesia, no está el Espíritu Santo guiando. Y fíjate también que una de las cosas que estudiamos a principio de año es que una de las funciones del Espíritu Santo es traer las personas al arrepentimiento, guiarlos al arrepentimiento. Esa es parte de la función del Espíritu Santo, y al ser quitado, pues se hace más difícil. Pero sí, es una realidad lo que dice Benjamín, y yo desde los años 70, que todavía él no había nacido, pero yo estoy, no, ni tanto, ya él cogía bicicleta en esa época. Ya. Pero desde esa época sí que se hablaba, esa fue como decía Ángela, una de las épocas donde se traía mucho la parte del apocalipsis, la profecía, el miedo ese que le metían a uno de todas esas plagas y todas esas cosas que iban a suceder. Y pues sí, una de las cosas que uno visualizaba era eso, o sea, cuando se diera el rapto y se quedaran pastores, se quedaran iglesias completas, o sea, ¿qué iban a hacer? Y pues como dice Benjamín, o sea, a lo mejor es el momento de replantearse, espérate, ¿qué pasó aquí? Porque ellos sí, yo no, y qué yo hice o qué yo no hice, en qué me equivoqué, y no sé si habrá esa oportunidad, o si por el contrario haya un sentido de negación, de no aceptar que, no, eso lo que sucedió debe haber sido otra cosa, a lo mejor eso fue una invasión extraterrestre y raptaron a todo el mundo, y nosotros seguimos bien, pero eso se fueron, y ya no sé. Se arrepientan, ¿verdad? Y en verdad vuelvan a Dios realmente, ¿verdad? Como dice Benjamín, quizás pues entonces eso van a tener el deseo de seguir proclamando, ¿verdad? La De salvación. hecho, una de las cosas que se planteó unos meses atrás era eso, que o sea, habían dos grupos, estaban los que fueron raptados, o sea, sí, que los que participaron en el rapto, que fueron levantados con o sea, cuerpo glorificado, pero tenemos también entonces la gran multitud que no son la gran multitud que plantea en los primeros capítulos de Apocalipsis, no son los del rapto, son los que fueron los mártires, los que murieron durante la tribulación, pero tuvieron que ir contra todo para poder salvar y dar su vida para entonces aceptar. Pues fíjate que una de las cosas es que tú no te vas o sea, no vas a estar marcado con el sello de la bestia, o sea, tú no vas a tener, literalmente no vas a poder vivir, no vas a tener con qué alimentarte, o sea, son unas situaciones bien difíciles. Y eso, pues, sí, ese grupo, los que conocen, que en la gran multitud que son personas que durante el rapto, o sea, durante la tribulación, fueron martirizados y obtuvieron la salvación. Pues vamos a continuar con Apocalipsis 10 del 5 al 7, porque sabemos que Dios todo lo que dice lo cumple. Ajá, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. El misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. El misterio de Dios. Es tan claro, ¿no? Cuando toque, ahí empieza ese misterio de Dios. Vamos a ir al Salmo 2. Ok, dice la palabra: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La palabra, ¿verdad? El Señor es tan clara
cuando la vamos viendo, ¿verdad? En el orden de las cosas. Pero este es el reino. Así que los próximos capítulos que vamos a estar estudiando, ¿verdad? La gran ramera debe ser quitada para darle lugar a la verdadera esposa, que es la iglesia. Así que el reino del ungido de Jehová, el reino de Jesús, viene y nosotros como iglesia somos su verdadera esposa. A la adoración celestial, cuando nosotros leímos el capítulo 4, vimos la parte de la adoración celestial. Ahora vamos a ver en el Apocalipsis 11:16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y esos ancianos están representando a los redimidos. Y están ahí juntamente con Cristo en esa adoración. Veamos ahora el 11:17. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Así que ahí estamos viendo esa adoración. ¿Cuáles son los aspectos importantes, ¿verdad? de la adoración a Dios por los ancianos? Le están dando gracias a Dios y estableciendo que este Dios es un Dios todopoderoso. Así que sabemos, ¿verdad?, que hay un énfasis en el carácter de Dios. El carácter de Dios que denota la soberanía de Dios, denota su omnipotencia y también denota su eternidad. Así que es un breve resumen de lo que nosotros vamos a estar haciendo en el cielo, que es la parte de esa adoración también, hasta que, ¿verdad?, se establezca finalmente el reino. Cuando decimos Rey de Reyes y Señor de Señores, obviamente ahí estamos declarando, ¿verdad?, lo todopoderoso que es nuestro Señor. Y cuando estamos haciendo alabanza y dirigiendo al Señor la voz y declarándolo, es algo hermoso y precioso porque lo establecemos, ¿verdad?, como lo que realmente es. Y es una adoración por la eternidad. Sus obras dicen eras y has de venir. Así que sabemos, obviamente, ¿no?, que el Señor en su gran poder va a estar, ¿verdad?, presente y va a venir por su pueblo. Vamos primeramente a leer Apocalipsis 11:18. Ya estamos terminando, ¿verdad?, estas trompetas. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así que nosotros sabemos, ¿verdad?, el sufrimiento y el padecimiento, y sabemos, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, pues en la lámina podemos ver a Jesús crucificado. Esto nos recuerda, ¿verdad?, el sacrificio que Él dio y fue entregado, ¿verdad?, por Dios. Nos entregó a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad?, y la salvación. Así que es bien importante. Pero el principio de la iglesia fue, ¿verdad?, y ahí podemos ver el templo romano y podemos ver, ¿verdad?, el lugar donde se sacrificaron y se daban, ¿verdad?, en sacrificio a animales, a los cristianos. Y era, ¿verdad?, un proceso bien doloroso. Y eso es posterior, ¿no?, a la muerte de Jesús en el principio de la iglesia. Pero también tenemos cuando Jesús viene, que se anuncia su llegada, y no sé, ¿verdad?, si recuerdan claramente, ¿no?, Herodes manda a matar a los niños y eran sacrificados, se airaron las naciones. Satanás sabe que su tiempo ha llegado y tenemos todos estos eventos que están ocurriendo. Así que la ira del Señor ha llegado porque todas estas situaciones están ocurriendo. Y en la parte superior, ahí pueden ver lo que se conoce como Megiddo. Yo no sé si se dice así en español, Megiddo. Es un área bien verde, pero es donde se entiende que va a ocurrir la guerra del Armagedón.
esta batalla es una batalla culminante, importantísima, y nadie va a escapar del juicio. Así que los que temen el nombre de Dios, esas personas, ¿verdad? Van a ser galardonadas, y la destrucción de los que destruyeron la tierra va a ser lo que vamos a ver. Voy a llegar a la conclusión, ¿verdad? Que está Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Los que han destruido, obviamente, los que han hecho la destrucción de la tierra, van a ser juzgados. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que hacernos conciencia de que la creación de Dios es perfecta y es especial. Ya sabemos que el trono se había visto, pero todavía no habíamos visto el arca y no se nos había visto sobre el arca. No sé si recuerdan que el arca desapareció, causó tumores a los pueblos que trataron, ¿verdad?, de apoderarse del arca, pero aquí estamos viéndolo en el cielo, y entonces estamos viendo, ¿verdad?, una comparación de lo que era el primer templo bajo Moisés, donde se ordena la construcción del arca, y estamos viéndolo, ¿verdad?, comparado con lo que está viendo Juan, que lo está viendo en el cielo, abriéndose el cielo y viendo el arca ahí. En Apocalipsis nos había llevado con el comienzo del juicio, y aquí estamos viendo, acercándonos al final, que es, ¿verdad?, donde vienen los procesos más intensos de lo que es el Apocalipsis.